Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido viernes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá yo muerta de calor. En Buenos Aires hay una tormenta tremenda, mucha lluvia, pero mucha humedad. Por eso mis pelos están... Yo estoy tomando mate y no paro de transpirar. Pero bueno, es la hora del mate. Bueno, ahora voy a dejar porque si no voy a seguir transpirando, así que ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Hacía rato que no leía. Esta semana estuve, bueno, por suerte con trabajo y con cositas ahí, con proyectos como les conté en un reel para el 2024. Pero bueno, vamos a seguir adelante con el libro de Castaneda, El arte de ensoñar. Vamos por el capítulo 6 y es largo. Vamos a ver hasta dónde me da la voz y el tiempo para que no se me haga muy largo, pero creo que voy a poder leerlo todo el capítulo 6. Vamos a apelar a la buena voluntad de mi garganta. Y dice así, voy a comenzar para que no se me haga muy... Gracias a todos los que se van uniendo, a los que lo van a ver después, ya sea por Instagram o por YouTube. Besos a todos, muchas gracias por estar. Siempre me siento en compañía, así que muchas gracias. Vamos allí. Capítulo número 6. El mundo de las sombras. Tienes que ser pero muy cuidadoso, porque estás a punto de caer en manos de los seres inorgánicos, me dijo don Juan, inesperadamente. Estábamos hablando de algo que no tenía relación con el ensueño. Su aseveración me tomó por sorpresa. Como siempre, traté de defenderme. No tiene usted que prevenirme, soy bastante cuidadoso, le aseguré. Los seres inorgánicos están tramando algo, dijo. Lo siento en los huesos y no me puedo consolar diciendo que tienden trampas al principio y que de esta manera los ensoñadores no valen la pena, perdón, los ensoñadores que no valen la pena son efectivamente y permanentemente descartados. El tono de su voz era tan urgente que me sentí obligado a asegurarle inmediatamente que no iba a caer en ninguna trampa. Debes considerar muy seriamente que los seres inorgánicos tienen extraordinarios medios a su disposición, prosiguió. Su conciencia de ser es espléndida. En comparación, nosotros somos unos niños con muchísima energía, la cual, por cierto, los seres inorgánicos codician sin medida. Le quería decir, pero no lo hice, que en un nivel abstracto había comprendido lo que él me decía y su preocupación al respecto, pero que en un plano concreto no podía ver la razón de su advertencia, ya que yo tenía el control de mis prácticas de ensueño. Pasaron varios minutos de incómodo silencio antes de que don Juan volviera a hablar. Cambió de tema y dijo que me debía hacer notar un aspecto muy importante de su instrucción sobre el ensueño, un aspecto que hasta ahora yo había ignorado. Ya has entendido que las compuertas del ensueño son obstáculos específicos, dijo, pero lo que no has comprendido todavía es que el ejercicio para alcanzar y cruzar una compuerta no es realmente lo que permite alcanzar y cruzar dicha compuerta. Esto no me es claro en absoluto, don Juan. Lo que quiero decir es que no es verdad afirmar, por ejemplo, que la segunda compuerta se alcanza y se cruza cuando el ensoñador aprende a despertarse en otro sueño, o cuando el ensoñador aprende a cambiar de sueños sin despertarse en el mundo de la vida diaria. A ver, ¿cómo es esto, don Juan? La segunda compuerta del ensueño no se alcanza ni se cruza hasta que el ensoñador aprende a aislar y a seguir a los exploradores. ¿Por qué entonces la tarea de cambiar de sueños? Despertarse en otro sueño o cambiar de sueños es el procedimiento que los brujos antiguos idearon para ejercitar la capacidad del ensoñador de aislar y seguir a un explorador. Don Juan me aseguró que la habilidad de seguir a un explorador era un gran logro
y que cuando los ensoñadores eran capaces de llevarlo a cabo, la segunda compuerta se abría de golpe, y el universo que existe detrás de ella se torna accesible para ellos. Dijo que ese universo está ahí todo el tiempo, pero que no podemos entrar en él, por falta de destreza energética, que la segunda compuerta del ensueño es la entrada al mundo de los seres inorgánicos y que el ensueño es la llave que abre una compuerta. ¿Puede un ensoñador aislar a un explorador directamente sin tener que pasar por el procedimiento de cambiar sueños?, pregunté. No, no hay cómo, dijo. El procedimiento es esencial. Lo correcto sería preguntar si ese procedimiento es el único que existe, o puede un ensoñador seguir otro. Don Juan me miró inquisitivamente. Parecía como si realmente esperara que yo contestara la pregunta. Es demasiado difícil idear un procedimiento tan complejo como el que los brujos antiguos diseñaron, dije, sin saber por qué, pero no, con una autoridad irrefutable. Don Juan admitió que yo estaba en lo cierto, y dijo que los brujos antiguos diseñaron una serie de procedimientos perfectos para alcanzar y atravesar las compuertas del ensueño y entrar a mundos específicos que existen detrás de cada compuerta. Reiteró que, al ser el ensueño una invención de los brujos antiguos, tiene que realizarse bajo sus reglas. Describió la regla de la segunda compuerta como una cadena de 3 eslabones. 1. Por medio de la práctica de cambiar sueños. Los ensoñadores descubren a los exploradores. 2. Al seguir a los exploradores, entran a un mundo real. Y 3. A través de sus acciones en ese universo, los ensoñadores descubren por sí mismos las leyes y regulaciones naturales que rigen y afectan a ese mundo. Don Juan dijo que en mis tratos con los seres inorgánicos había yo seguido la regla tan al pie de la letra que temía devastadoras consecuencias, como la inevitable reacción de los seres inorgánicos de intentar mantenerme en su mundo. ¿No cree que exagera, don Juan?, pregunté. No podía creer que la perspectiva fuera tan sombría como la pintaba. No exagero en lo más mínimo, dijo en un tono seco y serio. Ya verás, los seres inorgánicos no dejan ir a nadie, no sin una verdadera contienda. Pero, ¿qué le hace pensar que ellos desean retenerme? Te han enseñado ya demasiadas cosas. ¿De verdad crees que se están tomando todas estas molestias simplemente para entretenerse? Don Juan se rió de su propia observación. No me pareció graciosa. Un miedo extraño me hizo preguntarle si creía que debería interrumpir hasta discontinuar mis prácticas de ensueño. Tienes que continuar ensoñando hasta que hayas atravesado el universo que está detrás de la segunda compuerta, dijo. Quiero decir que tienes que aceptar o rechazar la atracción de los seres inorgánicos por tu cuenta, sin ayuda de nadie. Es por eso que me mantengo apartado y casi nunca hago comentarios sobre tus prácticas de ensueño. Me vi obligado a enseñarte a ensoñar, continuó, únicamente porque ese es el patrón establecido por los brujos antiguos. El camino del ensueño está repleto de trampas y el evitar esas trampas o el caer en ellas es un asunto individual y personal de cada ensoñador, que no se puede discutir porque es un asunto final. ¿Son esas trampas de sucumbir a la adulación o a las promesas de poder?, pregunté. No solamente sucumbir a eso, sino sucumbir a cualquier cosa que los seres inorgánicos ofrezcan. Lo ideal sería que los brujos no acepten nada de lo que ellos ofrecen, más allá de cierto punto. ¿Y cuál es ese punto, don Juan? Ese punto depende de nosotros como individuos. El reto para que cada uno de nosotros es tomar de ese mundo únicamente lo que es necesario y nada más. El saber qué es lo necesario es la virtud de los brujos, pero tomar únicamente lo que es necesario es su mayor triunfo. No lograr entender
Esta simple regla es la manera más segura de caerse de cabeza en una trampa. ¿Qué pasa si uno se cae, don Juan? Si te caes, pagas el precio y el precio depende de las circunstancias y las profundidades de la caída. Pero realmente no hay forma de hablar sobre una eventualidad de ese tipo, ya que no estamos encarando un problema de castigo. Lo que está en juego aquí son corrientes energéticas que crean circunstancias más terribles que la muerte. En el camino de los brujos todo es cuestión de vida o muerte, pero en el camino del ensueño esto se incrementa 100 veces. Le aseguré otra vez a don Juan que siempre tenía mucho cuidado en mis prácticas de ensueño y que era extremadamente disciplinado y escrupuloso. Sé que lo eres, dijo, pero quiero que seas aún más disciplinado y que trates con cautela todo lo relacionado al ensueño. Ante todo, estate atento. No puedo predecir por dónde va a venir el ataque. No puedo predecir por dónde va a venir el ataque. ¿Está usted viendo como vidente peligroso inminente para mí, don Juan? He visto peligro inminente para ti desde el día en que caminaste en esa ciudad misteriosa, la primera vez que te ayudé a alcanzar tu cuerpo energético. ¿Pero sabe usted específicamente qué es lo que debo hacer y qué es lo que debo evitar? No, no lo sé. Solamente sé que el universo que está detrás de la segunda compuerta es el más cercano al nuestro, y el nuestro es bastante artificioso y despiadado. Los dos no pueden ser tan diferentes. El universo de los seres inorgánicos está siempre listo a atacar, prosiguió, pero también lo está nuestro propio universo. Por ello es que tienes que ir a ese reino exactamente como si te aventuraras en una zona de guerra. ¿Quiere usted decir, don Juan, que los ensoñadores siempre deben tener miedo de ese mundo? No, no quiero decir eso. Una vez que el ensoñador atraviesa el mundo que está detrás de la segunda compuerta, o una vez que el ensoñador se rehúsa a considerarlo como una opción viable, se acaban los dolores de cabeza. Don Juan afirmó que sólo entonces los ensoñadores pueden continuar. Yo no estaba seguro de lo que esto significaba. Me explicó que el mundo detrás de la segunda compuerta es tan poderoso y agresivo que sirve como una barrera natural o un campo de prueba, donde se vuelven obvias las debilidades de los ensoñadores. Si las vencen, pueden proseguir a la siguiente compuerta. Si no, se quedan prisioneros para siempre en ese universo. Mi ansiedad me sofocaba, pero por más que traté de persuadirlo, eso fue todo lo que dijo al respecto. Cuando me fui a casa, continué con sumo cuidado mis viajes al reino de los seres inorgánicos. Mi cuidado únicamente incrementó el gozo que sentía en esos viajes. Llegué hasta el punto de que solo el hecho de contemplar el reino de los seres inorgánicos era suficiente para producirme un júbilo imposible de describir. Temía que mi deleite se acabara tarde o temprano, pero algo inesperado lo hizo aún más intenso. En una ocasión, un explorador me guió rotundamente por innumerables túneles, como si estuviera buscando algo o tratando de extraer mi energía hasta dejarme exhausto. Cuando finalmente se detuvo, parecía que estábamos en las afueras de ese mundo, y yo me sentía como si estuviera corriendo una maratón. No había más túneles, solamente oscuridad. De pronto, algo iluminó el área frente a mí. La luz provenía de una fuente indirecta, una luz mortecina que tornaba todo gris o parduzco. Cuando me acostumbré a ella, distinguí vagamente unas formas oscuras moviéndose. Después de un momento, me pareció que el enfocar mi atención de ensueño en esas formas movedizas las volvía sustanciales. Diferencié 3 tipos distintos. Unas eran redondas, como pelotas, otras como campanas y otras como ondulantes, llamas de vela, pero gigantescas. Todas eran básicamente redondas y del mismo tamaño. Se me ocurrió que tenían entre 1 metro o 1,5 metros de diámetro.
Había cientos o quizás miles de ellas. Sabía que estaba experimentando una visión sofisticada y extraña, y sin embargo, esas formas eran tan reales que me sentí verdaderamente asqueado. Tuve la nauseabunda sensación de estar en un nido de gusanos gigantes, grises y parduzcos. Aunque el estar flotando encima de ellos me hacía sentir de alguna manera más seguro. Descarté esa sensación inmediatamente al darme cuenta de que era estúpido sentirme asqueado, como si mi ensueño fuera una situación de la vida real. Pero luego, al verme cómo se retorcían esas formas con apariencia de gusanos, empecé de nuevo a sentirme inquieto ante la idea de que estaban a punto de tocarme. Somos la unidad móvil de nuestro mundo, dijo de repente la voz del emisario. No tengas miedo, somos energía y te aseguro que ni se nos ocurre tocarte. De todas maneras sería imposible. Estamos separados por verdaderos linderos. Después de una larga pausa, la voz añadió: Queremos que te unas a nosotros. Baja a donde estamos y no tengas asco. Los exploradores no te asquean y yo tampoco. Los exploradores y yo somos exactamente como los otros. Yo tengo forma de campana y los exploradores tienen formas de llamas de vela. Esa última aseveración fue un tipo de palabra clave para mi cuerpo energético. Al escucharla, mi asco y mi miedo se esfumaron. Descendí a su nivel, y las bolas, las campanas y las llamas me rodearon. Se me acercaron tanto que si hubiese tenido cuerpo físico me hubiesen tocado. Pero en vez de eso, pasaron a través de mí, y yo pasé a través de ellas como soplos de aire encapsulados, creando una increíble sensación. Aunque no sentí nada con mi cuerpo energético, sentí y registraba el más insólito cosquilleo en alguna otra parte de mi cuerpo. Cosas suaves como esponjas de aire me atravesaban, pero no ahí donde yo estaba. La sensación fue rápida y vaga, y no me dio tiempo de captarla completamente. En lugar de enfocar mi atención de ensueño en ella, me quedé totalmente absorto observando esos enormes gusanos de energía. En el nivel en el que nos encontrábamos había un vínculo entre esas entidades y yo: el tamaño. Quizá fue porque me parecían ser del mismo tamaño que mi cuerpo energético, que me sentía casi cómodo con ellos. Al examinarlos, llegué a la conclusión de que realmente no me molestaban tanto. Eran entidades impersonales, frías, desapegadas, y eso me gustaba inmensamente. Me pregunté si el hecho de sentir en un momento aversión por ellos y atracción en el siguiente sería una consecuencia natural del ensueño o producto de una influencia energética que estas entidades ejercían sobre mí. Son muy simpáticos, le dije al emisario, al instante que me sentí abrumado por una profunda oleada de amistad o hasta de afecto por ellos. Tan pronto como expresé lo que pensaba, las oscuras formas se escabulleron, como si fueran abultados con conejillos de indias, dejándome solo en la semioscuridad. Proyectaste demasiado sentimiento y los asustaste, dijo la voz del emisario. Sentir es algo demasiado difícil para ellos o para mí. El emisario se rió y a mí se me ocurrió que lo hizo con verdadera timidez. Mi sesión de ensueño terminó ahí. Al despertarme, mi primera reacción fue empacar mi maleta para ir a México a ver a don Juan. Pero un acontecimiento inesperado en mi vida personal hizo imposible el viaje, a pesar de mis frenéticas preparaciones. La ansiedad, resultado de ese retraso, fue tal que interrumpió por completo mis prácticas de ensueño. No traté de pararlas voluntariamente y conscientemente, sino que el influjo de este ensueño, en especial, fue tan poderoso que al no poder relatárselo a don Juan, no tuvo ningún sentido para mí el continuar ensoñando. Después de una interrupción de más de medio año, empecé a sentirme muy desconectado.
No tenía la menor idea de que mis sentimientos detendrían mis prácticas. Me pregunté entonces si mi solo deseo de reanudarlas sería suficiente para restablecerlas. Sí lo fue. Una vez que formulé el pensamiento de volver a soñar, mis prácticas continuaron como si nunca hubieran sido interrumpidas. El explorador reasumió su guía y me condujo directamente a la misma visión de mi última sesión. Este es el mundo de las sombras, dijo la voz del emisario, tan pronto como estuve allí. Pero aun cuando somos sombras, impartimos luz. No somos únicamente móviles, también somos la luz de los túneles. Somos otra clase de seres inorgánicos que existen aquí. Hay tres clases. Una es como un túnel inmóvil. La otra es como una sombra con movilidad. Nosotros somos la sombra con movilidad. Los túneles nos dan su energía y nosotros cumplimos sus mandatos. El emisario paró de hablar. Sentí que estaba esperando que le preguntara acerca de la tercera clase de los seres inorgánicos. También sentí que el emisario no me lo diría a menos que le preguntase. ¿Cuál es la tercera clase de seres inorgánicos?, dije. El emisario tosió y se rió entre dientes. Me pareció como si gozara el hacerme preguntarle. Oh, ese es nuestro aspecto más misterioso, dijo. La tercera clase se revela a nuestros visitantes solo cuando escogen quedarse con nosotros. ¿Por qué es eso?, pregunté. Porque se requiere de mucha energía para verlos, contestó el emisario, y nosotros somos los que tendríamos que proveerte de esa energía. Sentí que el emisario me decía la verdad. También sentí un horrendo peligro latente. No obstante, estaba yo poseído por una curiosidad sin límites. Quería ver esa tercera clase. El emisario pareció darse cuenta de lo que sentía. ¿Te gustaría verlos?, preguntó casualmente. Seguro que sí, dije. Todo lo que tienes que hacer es decir en voz alta que te quieres quedar con nosotros, dijo el emisario con un tono indiferente. Pero si digo eso, me tengo que quedar aquí, ¿no es cierto?, pregunté. Naturalmente, dijo el emisario con suma convicción. Todo lo que digas en voz alta en este mundo es para siempre. No pude pasar por alto la idea de que si el emisario hubiese querido tenderme una trampa para que me quedase, todo lo que tenía que hacer era mentirme. Yo no hubiera notado la diferencia. No te puedo mentir porque la mentira no existe, dijo el emisario, entreteniéndose en mis pensamientos. Te puedo hablar acerca de lo que existe. En mi mundo, lo que existe es el intento. Detrás de una mentira no hay intento, por lo tanto, no tiene existencia. Quería discutir que aún detrás de las mentiras había intento. Antes de que pudiera decirlo, el emisario me aseguró que había intención detrás de las mentiras, pero que intención no es lo mismo que intento. Fallé en mantener mi atención de ensueño enfocada en la discusión que el emisario estaba planteando. La enfoqué en los seres sombra. Tenían la apariencia de una manada de extraños animales con aspecto de niños. La voz del emisario me previno que mantuviera mi atención bajo control, ya que sus repentinos estallidos tenían la capacidad de hacerme que los seres sombra se dispersaran como una banda de pájaros. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Baja aquí, junto con nosotros, y trata de empujarnos o jalarnos. La voz del emisario dijo con tono de urgencia. Cuanto más pronto aprendas a hacer esto, más pronto podrás mover cosas en tu mundo con el solo hecho de mirarlas. Mi mentalidad de comerciante enloqueció con anticipación. Me encontré instantáneamente entre ellos, tratando desesperadamente de empujarlos o jalarlos. En un momento agoté completamente mi energía y solo quedó la impresión de haber hecho algo equivalente a tratar de levantar una casa con la fuerza de mis dientes. Otra impresión que me quedó fue que mientras más me esforzaba, mayor era el número de sombras. Era como si vinieran de todos los rincones para observarme o para alimentarse de mí. En el instante que se me ocurrió ese pensamiento, las sombras se escabulleron una vez más. No,
No nos estamos alimentando de ti, dijo el emisario. Todos venimos a sentir tu energía, muy similar a la que tú haces con la luz del sol en un día de frío. El emisario me aconsejó que me abriera a ellos, cancelando mis sospechosos pensamientos. Oí la voz, y al escuchar lo que decía, me di cuenta que estaba oyendo y pensando exactamente como lo hago en mi mundo cotidiano. Giré lentamente para ver a mi alrededor, usando la claridad de mi percepción como medida. Concluí que estaba en un mundo real. La voz del emisario sonó en mis oídos. Dijo que la única diferencia entre percibir mi mundo y percibir el suyo era que percibir su mundo comenzaba y terminaba para mí en un abrir y cerrar de ojos, mientras que el percibir el mío no, porque mi conciencia estaba fija en mi mundo junto con la conciencia de un inmenso número de seres como yo, quienes lo mantenían en su lugar con su intento. El emisario añadió que para los seres inorgánicos percibir mi mundo comenzaba y terminaba de la misma forma, en un abrir y cerrar de ojos, pero que percibir mi mundo no, ya que había un inmenso número de ellos que lo mantenían en su lugar con su intento. La escena empezó a disolverse. En ese instante yo era como un buzo, y despertar de ese mundo era como nadar hacia arriba para alcanzar la superficie. En la siguiente sesión, el emisario comenzó su diálogo conmigo, exponiendo nuevamente que existía una relación totalmente coordinada y coactiva entre los túneles y las sombras móviles. Terminó diciendo: no podemos existir los unos sin los otros. Entiendo lo que quieres decir, dije. Noté un tono desdeñoso en la voz del emisario cuando replicó que no había manera de que yo pudiera entender lo que significaba estar relacionado de esa forma, que tal relación era infinitamente más que una mutua dependencia. Mi intención era pedirle que expandiera su explicación, pero en el instante siguiente me encontraba adentro de lo que solamente puede describir como el tejido de un túnel. Vi unas protuberancias de aspecto glandular grotescamente chisporreantes que emitían una luz opaca. Cruzó por mi mente el pensamiento de que esas eran las entidades sombra y las protuberancias parecidas al braille. Considerando que éstas eran masas energéticas de metro y medio o metro y medio de diámetro, me pregunté cuál sería el verdadero tamaño de estos túneles. El tamaño aquí no es el tamaño en tu mundo, dijo el emisario. La energía de este mundo es una clase diferente de energía. Sus características no coinciden con las características de la energía de tu mundo. Sin embargo, este mundo es tan real como el tuyo. El emisario añadió que había dicho todo acerca de los seres sombra. Al explicar y describir las protuberancias de las paredes de los túneles, repliqué que no había prestado atención a sus explicaciones, ya que creía que no estaban directamente relacionadas con el ensueño. En este reino todo está relacionado con el ensueño, afirmó el emisario. Quería pensar en la razón de mi equivocación, pero mi mente se puso en blanco. Mi atención de ensueño estaba debilitándose. Me era difícil enfocarla. Me preparé para despertarme. El emisario habló nuevamente, y el sonido de su voz me reforzó. Mi atención de ensueño se avivó considerablemente. El ensueño es el vehículo que trae a los ensoñadores a este mundo, dijo el emisario. Y todo lo que los brujos saben acerca del ensueño, se lo enseñamos nosotros. Nuestro mundo está conectado al tuyo por una puerta llamada sueños. Nosotros sabemos cómo cruzar esa puerta, pero los hombres no. Para cruzarla tienen que aprender cómo hacerlo. La voz del emisario continuó explicándome lo que yo ya sabía. Las protuberancias en las paredes de los túneles son seres sombras, dijo. Yo soy uno de ellos. Nos movemos dentro de los túneles, en paredes, cargándonos con las energías de los túneles, la cual es nuestra energía.
El pensamiento de que el emisario estaba en lo cierto cruzó mi mente. Realmente yo era incapaz de concebir una relación simbiótica tal como la que estaba presenciando. Si te quedaras entre nosotros, llegarías a sentir lo que es estar conectado como nosotros estamos conectados, dijo el emisario. Definitivamente el emisario parecía estar esperando que le respondiera. Presentí que lo que realmente quería era mi declaración de que había decidido quedarme con ellos. ¿Cuántos seres sombras hay en cada túnel?, pregunté, para cambiar el tema, del cual me arrepentí inmediatamente, ya que el emisario empezó a darme una descripción detallada sobre los números y las funciones de los seres sombras en cada túnel. Dijo que cada túnel tenía un número específico de entidades sombra, las cuales llevaban a cabo funciones específicas relacionadas con las necesidades y expectativas de los túneles que los sustentaban. A ver cuánto tiempo. Bueno, a ver si. Porque no quiero que se me haga muy largo el video. No sé qué hacer, si terminar el capítulo. Sí, creo que lo voy a terminar. Va a ser un poco largo, pero bueno, va a quedar grabado. No quería que el emisario me diera más detalles. Razoné que mientras menos supiera acerca de los túneles y los seres sombras, mejor sería para mí. El emisario paró de hablar en el instante en que formulé ese pensamiento y mi cuerpo energético se sacudió repentinamente como si hubiera sido tirado por un cable. Al momento siguiente me encontraba totalmente despierto en mi cama. De ahí en adelante todos los miedos que pudieron interrumpir mis prácticas se esfumaron. La idea que empezó a regirme era el haber encontrado la fuente de una inigualable excitación. Todos los días esperaba ansiosamente empezar a ensoñar y que el explorador me llevara al mundo de las sombras. La atracción aumentó exorbitantemente cuando el realismo de mis visiones del mundo de las sombras se acentuó aún más. Juzgado por el criterio subjetivo de pensamientos ordenados, ordenada percepción visual y auditiva y ordenadas respuestas, tanto del emisario como de las mías. Mis experiencias eran tan reales como cualquier situación en nuestro mundo cotidiano es real. Nunca hubiera concebido experiencias perceptualmente donde la única diferencia entre mis visiones y mi mundo diario era la velocidad con la que mis visiones terminaban. Perduraban inalteradas por un periodo indefinido, situándome en un mundo real y extraño, y luego, en un instante, me encontraba en mi cama. Deseaba de manera vehemente escuchar las explicaciones y comentarios de don Juan, pero aún me hallaba aprisionado por mis circunstancias en Los Ángeles. Mientras más aguda se volvía mi necesidad de hablar con don Juan, mayor era mi ansiedad. Hasta empecé a sentir que algo se estaba tramando, y a gran velocidad, en el reino de los seres inorgánicos. A pesar de que mi mente continuaba absorta, contemplando el mundo de las sombras, al aumentar mi ansiedad, mi cuerpo entró en un estado de profundo terror. Para empeorar las cosas, la voz del emisario se introdujo en mi conciencia cotidiana. Un día, mientras estaba en la clase en la universidad, la escuché diciéndome una y otra vez que cualquier intento de mi parte para dar por terminadas mis prácticas de ensueño sería pernicioso para mis propósitos totales. Argumentó que los guerreros no huyen de un reto y que yo no tenía ningún motivo válido para interrumpir mis prácticas de ensueño. Estuve completamente de acuerdo con el emisario. No tenía intención alguna de parar nada y la voz no estaba más que reafirmando lo que yo sentía. Pero no solamente el emisario cambió. Un nuevo explorador apareció en escena. En una ocasión, antes de que hubiera empezado mi rutina de examinar los objetos de mis sueños, un explorador saltó literalmente enfrente y capturó agresivamente mi atención de ensueño. La notable característica de este explorador fue que no tuvo necesidad de pasar por la usual metamorfosis energética. Fue una masa de energía desde el principio. En fragmentos de segundos, sin tener que expresar en voz alta mi intento de ir con él,
me transportó a otra parte del reino de los seres inorgánicos, al mundo de los tigres con dientes de sable. En mis otros trabajos he descrito vislumbres de estas visiones. Digo vislumbres porque en ese momento me faltaba energía para traducir esas visiones en algo comprensible para mi mente lineal. Bueno, voy a dejar acá el capítulo 6. Queda todavía un poquito, pero se me va a hacer muy largo y bueno, prefiero que queden un poquitito más cortos los capítulos. Esperen que marco donde quedé. Mañana seguramente termine el capítulo número 6. Bueno, desde ya gracias a todos los que estuvieron un ratito acá en el vivo y a los que lo van a ver después. Gracias por acompañarme con estas lecturas. Y bueno, nada, los espero mañana a las 2 de la tarde, entonces en un live que voy a dar para informarles de este proyecto que tengo para enero, comienza en enero 2024. Así que los espero mañana a las 2 para bueno, poder enterarse de todo eso tan bonito que tengo ahí para compartir a partir de enero en esos encuentros quincenales que se van a dar por Zoom. Mañana les cuento todo bien de qué se va a tratar, cómo va a ser la modalidad y demás. Así que bueno, nada, los espero mañana. Nos vemos. Chao, chao.